Bendiciones, nuevamente estamos compartiendo mensaje de la palabra del Señor. Recordemos que son estudios de la Biblia. Hoy continuamos con estudios del libro de Jeremías. Jeremías 5 vamos a leer hoy. Y el tema de esta noche es: el pecado nos estanca, ¿sí? Entonces comenzamos con la lectura en Jeremías 5:1. Recorred las calles de Jerusalén, ir ahora y sabed, dice, y buscad en las plazas si halláis hombre, si hay alguno que haga justicia y que busque verdad, y yo lo perdonaré. En esta ocasión estamos hablando de Judá. ¿Por qué estamos hablando de Judá? Según la Biblia. Si nosotros nos recordamos, Israel era Israel, o sea, no estaba dividido, ¿verdad? Israel estaba en la parte del norte, Judá en la parte del sur. Pero ha habido divisiones, guerras y cosas que hubieron en ese tiempo, por lo cual pues ahora acá lo que está hablando de Judá y habla de las calles de Jerusalén, ¿verdad? Entonces, anteriormente si lo veían así, era en la parte del norte estaba Israel, estaba como Samaria era su capital, por decirlo así, ¿verdad? Y la parte que era de Judá, en el sur, su capital entonces en esa ocasión era Jerusalén. Más adelante vamos a ir viendo otros detallitos de esto. Fuera del pequeño rebaño de Jeremías, o sea, Jeremías tenía su grupito, ¿sí? Parece no haber nadie en Jerusalén, sacerdote ni profeta, quien haga justicia y que busque la verdad. Jerusalén estaba tan lejos de Dios y aún muy pocos consideraban eso, ¿verdad? Y en el siguiente versículo vamos a ir encontrando algo de lo que estamos hablando, ¿verdad? Entonces, fuera de Jeremías y su pequeño rebaño no había ni siquiera un hombre que buscara los caminos del Señor, que esa es como una gran acusación, ¿verdad? ¿Por qué Dios decide tener una tierra especial, un pueblo especial, un grupo escogido, ¿verdad? Porque Él es Dios, ¿verdad? Porque Él quiso. Pero ¿qué pasaba ahí? Habían reyes, príncipes, habían sacerdotes, habían profetas, pero no cumpliendo su papel, ¿verdad? Su ministerio como Dios se los había encargado. Y dentro de eso, pues, también se encontraba Jeremías, él que era un joven. Dios lo llama, le empieza a revelar cosas, a mostrar cosas, y le empieza a decir, hay una urgencia. No se lo dijo así, pero así había urgencia en ese entonces. Entonces lo que hace Dios es, de una vez, toma, aquí están estas profecías y dáselas al pueblo. Entonces ya no se esperó de que Jeremías fuera a una escuela de profetas, que fuera allá a ver quién más le apoyaba con lo que eran las escrituras, ¿verdad? Él prácticamente, con lo que conocía, con lo que sabía de Dios y con lo que Dios le estaba revelando y dando interpretaciones, él tenía que ir a hacer su trabajo. Entonces vemos a un joven que se acerca ante un montón de gente para decirles que están mal. Y eso realmente no es algo muy bueno, ¿verdad? Para multitudes. Si la mayoría dicen, no, es que la pared es negra, y unos poquitos dicen, no, es que ahí es gris oscuro o gris, ¿verdad? Entonces la mayoría siempre van a mandar cuando es por mayoría de votos, se dice así, ¿verdad? Pero no es que ellos estén en la razón. Y entonces lo que decían es, este muchacho cae mal lo que viene a hablar, cae mal que a cada rato nos habla de la palabra.
a cada rato nos viene a, a mostrar las cosas que están incorrectas, ¿verdad? Y, y entonces se oponían casi todos a lo que Jeremías llevaba. En el versículo 2, ¿verdad? Es parte de la explicación de lo que leímos. Dice, y si dijeren, vive el Señor, por tanto juran en falso. Las palabras juran en falso significa adorar de forma insincera, o sea, no sincera, ¿verdad? Su culto era falso y ellos asociaban los ídolos con el Señor. No sé si a ustedes les suena algo parecido hoy, ¿verdad? En lo que vemos en otras iglesias. Dicen, aquí alabamos, adoramos al Señor, pero una cosa hecha por mano de hombre o por un ser humano no puede ser Dios, porque eso sería un material, una cosa inferior, una cosa muy baja comparado con lo que Dios es, ¿verdad? Entonces algunos dicen conocer, adorar y creer en Dios, pero están equivocados, están torcidos. Aquí no era que Israel en su momento y ahora Judá estuvieran como que aprendiendo y, ay, yo ignoro esto de Dios. No, ellos sabían los caminos, tenían un lugar donde adoraban al Señor y Él se presentaba ahí. Y lo que hacían era, bueno, aquí es el lugar donde nos reunimos, adoramos, cantamos al Señor, venimos a escuchar de su palabra. Pero al mismo tiempo ahí metían ídolos, metían otros dioses, dioses paganos, ¿verdad? De diferentes formas, tipos. Y era de lo que existía en los alrededores de ellos. Y que ellos iban a buscar. Ni siquiera nadie llegaba a tocarles la puerta y decirles en sus casas o en el lugar donde se reunían, donde estaba la presencia de Dios, ¿verdad? Nadie llegaba ahí y decirles, mire, le vendo esto, o mire, le voy a pagar tanto y permítame guardar mi objeto aquí, o este animalito que representa a un Dios, o le voy a tallar aquí en las paredes un Dios pagano, ¿verdad? Pero yo le voy a pagar para que haga eso. No, sino lo que hacía el pueblo, que debería respetar a Dios, ellos mismos iban a los otros lugares a buscar eso. Y entonces mezclaban ese lugar donde adoraban al Señor, donde adoraban a Dios, con otros dioses, ¿sí? Por eso la palabra aquí es dura y es clara, ¿verdad? En el versículo 3 dice, oh Señor, ¿no miran tus ojos la verdad? Es una pregunta, ¿verdad? Los azotaste y no les dolió. Los consumiste y no quisieron recibir corrección. Endurecieron sus rostros más que la piedra. No quisieron volverse a ti. Por lo menos los que tenemos un carácter así un poquito más tranquilo que otros, en cierto sentido somos más callados, digamos. Algunas veces nos preguntaban algo y como habían más personas, a nosotros nos daba un poco de pena responder, ¿verdad? Y más cuando hacíamos algo mal, ¿verdad? De repente habíamos botado a alguien a la hora de recreo en la escuela, en el colegio. Y si nos regañaban porque habíamos hecho eso, nos sentíamos mal, ¿verdad? Nos poníamos rojos, por lo menos algunos, o cambiábamos de colores, ¿verdad? Porque así era lo que pasaba, y eso que con cosas pequeñas, digamos. En cambio aquí, cometiendo cosas graves, endurecían el rostro, como quien dice, a mí me da igual pues si tenemos o no tenemos dioses, ¿verdad? Y decían servir a adorar a Dios, pero si lo hacían a los dioses paganos, entonces no lo estaban haciendo, ¿verdad? No sé si ahí se entiende esa parte, ¿verdad? Entonces cuando dice, oh Señor, ¿no miran tus ojos a la verdad? Se refiere a las escrituras, ¿verdad? Judá había abandonado la verdad y no recibía corrección. A nosotros más de alguna vez nos pasó, ¿verdad? Por lo menos de niños yo no entendía, ¿verdad? Me decían, vamos a la iglesia, venite que aquí hacen actividades para niños, para jóvenes, hay refacción, hay juegos.
Algunas veces iba, pero algo así como que no mucho quería, ¿verdad? Porque no queríamos entender, ¿verdad? Pero ya siendo jóvenes, en mi caso, yo lo que hacía es que me caía mal la gente, ¿verdad? Que me hablaba de Dios. Porque como ya andaba mal, entonces, mire que no sea mal hablado, que no tenga vicios, que no ande peleando, que no haga esto, que no haga lo otro. Y entonces a mí más bien me molestaba eso, porque yo estaba incorrecto. Y que alguien viniera a decirme las cosas buenas, yo no lo aceptaba. Pero algún momento alguien sí nos hablaba y el corazón por algún motivo recibía esas palabras y nosotros nos poníamos a pensar, sí, sí, tiene razón. Tal vez no le decíamos nada a la persona, pero en algo nos calaba los que nos hablaban, ¿verdad? Pero aquí ellos teniendo muchos privilegios de parte de Dios, no porque eran buenos, no porque tuvieran dinero, porque sí tenían dinero, tierras, familias y muchas cosas, pero todo era de Dios de todas maneras, Él se los había dado. O sea que no había por qué creerse tanto, ni por qué no recibir una corrección, ¿verdad? En el versículo 4 dice, entonces yo dije, por cierto, ellos son pobres, pero insensatos, pues no conocen el camino del Señor, el juicio de su Dios. Las palabras que menciona acá, ¿verdad? Por cierto, ellos son pobres, se refiere a Jerusalén, que era muy pobre en el sentido espiritual, mientras muy rica en el sentido material. Tal refleja enormemente también la iglesia moderna, ¿verdad? Que está con esos errores. Entonces, por eso es que el pecado muchas veces nos estanca, porque ¿qué es lo que pasó con el pueblo de Israel? Por promesa de Dios fueron bendecidos, por promesa de Dios recibieron un montón de cosas, descendencia, animales, tierras, ganarle a otros estados, reinos, regiones, lugares, ¿verdad? Batallas que ganaron. Pero todo era porque Dios ha sido bueno, ¿verdad? Y en la iglesia actual, digamos, todos los que, aunque tengan sus iglesias bonitas, pero si dentro de eso hay idolatría, ¿a qué nos referimos idolatría? Cosas físicas, palo, yeso, oro, madera, tallado en piedra, como lo que ocurría en este tiempo que estamos leyendo. Algunas veces hombres, ¿verdad? Piensan que un hombre puede perdonar pecados, pero eso no es, porque solo Jesucristo es el que cumple con esa misión, con esa visión de Dios, ¿verdad? Le dijo, mira, todos son pecadores y por tu sacrificio, el que reciba ese perdón, pues va a ser libre de pecados, ¿verdad? Entonces, por eso habla de la iglesia moderna. Muchas personas se equivocan y creen que alguien que dirige en una iglesia es como Dios, ¿verdad? Entonces también eso es un grave error, es idolatría. Algunas veces piensan que tener mucho es una bendición de Dios y que ahí sí está Dios. Y cuando no tienen nada, no está Dios, ¿verdad? Y otros piensan al revés, dicen, es que por ser pobre, entonces yo sí soy salvo, yo sí soy de los que agradan a Dios. Y algunos dicen, es que los que tienen mucho, ellos no son de Dios. Entonces están los dos puntos de los dos lados, ¿verdad? Pero la realidad es que Dios está en la iglesia donde se dejen guiar por el Espíritu Santo. Si no está el Espíritu Santo, todo lo demás es por gusto, ¿verdad? Todo lo que hagan es solo para quedar bien entre unos y otros, entre la persona que está ahí, ¿verdad? Pero no va a servir de nada, ¿verdad? En el versículo 5 dice, me iré a los grandes y hablaré con ellos, porque ellos sí conocen el camino del Señor, el juicio de su Dios. Ciertamente ellos también quebraron el yugo y rompieron
las coyundas. Entonces había una esperanza de que tal vez aquellos, por ser más inteligentes o porque tienen un puesto, un privilegio, con ellos sí puedo acercarme porque tal vez están correctos. Dice acá de que el yugo y las coyundas se refieren a la palabra de Dios, ¿verdad? Estos grandes rechazaron la ley de Dios como una autoridad de compromiso, como el cristianismo corrupto lo hace hoy en día, ¿verdad? Entonces, por ahí hay mucha gente que dice, mire, ¿por qué no me comparte el libro de tal cosa? Yo quiero el libro de tal cosa, ¿verdad? Los libros que hablan de Dios y que son de Dios son buenos, pero lo mejor es agarrar la Biblia y de ahí sacar todo, ¿verdad? Leerla, estudiarla, repasarla, entenderla y orarle a Dios para que nos ayude a entenderla, ¿verdad? Porque si yo solo quiero libros, pero nada de las escrituras de la Biblia, entonces no sé si los libros tendrían la verdad. En cambio, si yo tengo Biblia y agarro un libro, ahí voy a saber si ese libro realmente es de los que agradan al Señor, ¿verdad? Y me van a servir en la vida. Entonces, estamos hablando de tiempo pasado y tiempo presente, ¿verdad? En el versículo 6 que dice, por tanto, león del monte los herirá, los destruirá lobo del desierto, tigre acechará sobre sus ciudades, cualquiera que de ellas saliere será arrebatado, porque sus rebeliones se han multiplicado, se han aumentado sus reincidencias. La reincidencia, al hablarlo en el ambiente legal, ¿saben qué significa ahí? Que alguien comete un delito, ya sea que ya terminó su condena o no, y vuelve a caer en lo mismo, en el mismo delito, o en más delitos, como para seguirse enterrando él, ¿verdad? Y que legalmente sea afectado, o sea, vuelven a caer en lo mismo. Entonces, cuando habla aquí de los poderes extranjeros son llamados con nombres de animales silvestres que asolarán y destruirán a Jerusalén, porque el pecado era grande. El Señor no protegerá a Judá de sus enemigos. El Señor solo era su protector. Cuando ellos le abandonaron, entonces, ¿qué pasó? Del mismo modo, Dios tendría que abandonarles. Él no tendría alternativa. Dios es santo y no puede mezclarse donde hay pecado, ¿verdad? Por eso es que para nosotros, todos los seres humanos, ha sido bien difícil acercarnos a Dios. Aquel que diga que ya vio el rostro de Dios es algo bien difícil. ¿Por qué? Porque santidad, hermosura, lo que brilla Dios, ¿verdad? Por lo que Él es, provocaría que el ser humano muera. En el tiempo antiguo, si ustedes se recuerdan, según el Antiguo Testamento, Dios no le hablaba directamente a todos, ¿verdad? A uno, al otro, al otro, al otro, al otro. No, a través de los profetas daba su mensaje. El profeta le daba el mensaje al pueblo. ¿Quiénes eran los que ofrecían el sacrificio por el perdón de pecados, los demás sacrificios y ofrendas que se tenían? El sumo sacerdote. Ni siquiera los sacerdotes, el sumo sacerdote. Una vez al año. Y si él se encargaba de recibir todo y decir, ustedes necesitan el perdón de pecados, yo voy a entrar al lugar donde se hacía todo el ritual, ¿verdad? Y el sumo sacerdote era el encargado de ir a pedir por sus pecados y por el pueblo. Cuando vemos, ¿verdad?, de que Jesucristo vino a la tierra, cambió parte de esa condición, ¿verdad? No al 100%, porque Jesús lo que hizo fue, bueno, antes necesitaban a alguien para poder llegar a la presencia de Dios, pero ahora a través de Jesús podemos llegar a Dios, ¿verdad? Amén. Entonces, por eso es que es bien difícil decir estoy del lado de Dios, porque necesitaríamos a Jesucristo para que nos ayude a llegar a donde está el Padre. Amén. Pero si yo le quedo mal a Jesús, ¿cómo voy a presentarme delante del Padre? No voy a poder pasar ahí.
Si Jesucristo vino aquí a la tierra, Él me aceptó con todos mis errores, defectos, pecados y todo, y yo también lo reconocí como mi Salvador, entonces tengo al Espíritu Santo, ¿verdad? Y por eso es que somos, ahí sí que creyentes, con errores, con problemas, fallamos, le fallamos a Dios, pero ya no estamos viviendo una vida de pecado, de pecado, de pecado, sino que tenemos faltas, tenemos pecados que cometemos, ¿verdad? Y podemos llegar al Padre para poder ponernos a cuenta a diario con Él, ¿verdad? Y así con toda seguridad podemos llegar delante de Dios, el Padre, y poder pedirle todas las cosas, ¿verdad? Y decirle, mira, fíjate que yo tengo tal problema, mira, yo tengo tal necesidad. Pero, ¿quién es el que nos permite llegar ahí entonces? Jesucristo, ¿verdad? Por eso es que nadie puede tomar ese lugar, solamente Él. Entonces, ¿quién tuvo la culpa ahí de que Judá quedara desprotegido? Él mismo, ¿verdad? Por sus pecados, rebeliones, idolatría y etcétera, etcétera, etcétera. Versículo 7, viene una pregunta. ¿Cómo te he de perdonar por esto? Sus hijos me dejaron y juraron por lo que no es Dios. Cuando les he saciado de comida en abundancia y adulteraron y se acudieron en tropel a casa de la ramera. Tropel es como, no es una gente, sino que mucha gente, como cuando hay amontonazones, ¿verdad? Nosotros en Guatemala entendemos lo que es una amontonazón, o cuando hay mucha gente, para los que no son de este país, ¿verdad? Entonces, demasiada gente y ahí van así en grupo masivo, grande, ¿verdad? A eso se llama tropel. Entonces, las palabras cuando les he saciado se refiere al Señor cuando les dio plena revelación en el Pentateuco. ¿Saben qué es el Pentateuco? ¿O alguien tiene duda? No sé qué es. No, serían los primeros 5 libros que menciona la Biblia, ¿verdad? Ahí después lo pueden ir buscando después, ¿verdad? Pero es solo para tener una idea. Y dice dice aquí que, y aún Israel practicaba la idolatría en respuesta a esta. O sea, tenían los 5 libros, ¿verdad? Por eso se llama Pentateuco, ¿verdad? Porque son 5 libros. Tenían todo eso y de todas maneras ellos habían fallado. Judá había fallado. ¿Cómo habían fallado los de Israel? Dice, practicaban idolatría también, ¿verdad? Ellos se acudieron en tropel, o sea, se amontonaban, se agrupaban, así se iban el montón, a los templos de ídolos. Eso era lo que pasaba. Entonces ellos iban y, ya está el ídolo de tal lugar, y se iban el montón, ni siquiera uno por curioso, o solo uno y su familia, sino que iban por montones, por muchas personas, mucha gente iba ahí, y se iban a esos lugares. El Señor no podría perdonarles por esto, porque no buscaron el perdón, sino más bien se hundieron más en el pecado. Si logramos entender acá, ¿verdad? Al inicio, ¿qué estábamos hablando? De Judá. Ahorita estábamos hablando de Israel, porque en algún momento Israel era como la hermana mayor, digamos. Cometieron todas las faltas. ¿Y qué fue lo que hizo la hermana menor? Judá, la chiquitilla. Hizo esas cosas y cosas peores, ¿verdad? Entonces, en lugar de aprender de allá de lo malo que le habían pasado a aquellos, o de lo que ya había pasado en su lugar, digamos, aprender, más bien más se torcía. En el versículo 8, como caballos bien alimentados fueron a la mañana, cada cual relinchaba tras la mujer de su prójimo. Este versículo pudiera leerse: eran ellos como caballos alimentados, lujuriosos, vagando sueltos, cada uno en busca del Dios de su vecino. La implicación de este versículo no corresponde al adulterio literal, ¿verdad? Aunque de seguro eran culpables de tal, o sea, si lo cometían, ¿verdad?
sino más bien se refiere a abandonar la palabra de Dios y acudir a otras cosas, ¿verdad? Por eso es bien delicado lo que hablábamos la vez pasada acá, lo hablábamos así en privado, de que una persona predica, enseña cosas buenas y saca un tema que nada que ver de una Biblia que no es la calificada para decir que es la Biblia de Dios, ¿verdad? O que nosotros agarráramos un libro X y dijéramos, miren, hoy traigo el tema tal, de un libro que contradice la Biblia, ¿verdad? Algo así pasaba acá. O decir, entonces no recibir la palabra de Jeremías y sí de los otros profetas, como ellos ya son más grandecitos de edad, ¿verdad? Ellos son más correctos, más centrados. Y ahí estaba al revés la cosa, ¿verdad? Lamentablemente, los profetas de ese tiempo, más los sacerdotes de ese tiempo, también se habían perdido. Entonces eran poquitos los que sí cumplían con lo que Dios estaba mandando. Versículo 9 viene otra pregunta. ¿No había de hacer visitación sobre esto? Dijo el Señor, de una nación como esta. ¿No se había de vengar mi alma? En este versículo el Señor está hablando del culto idolátrico, de los versículos 7 y 8 que mencionamos anteriormente, ¿verdad? En el versículo 10 dice, escalad sus muros y destruid, pero no hagáis consumación del todo. Quitad al menos de sus muros, porque no son del Señor. Pero no hagáis consumación del todo se refiere a los miembros degenerados de Judá, quienes estaban por ser quitados. Pero el tronco de la vid, es decir, la semilla creyente de la nación, debía permanecer. Es la idea central a lo cual Jeremías se refirió. Y eso fue en el capítulo 4, versículo 27, por si alguien también quiere tomarlo de referencia. Entonces, ¿qué estaba pasando ahí? Que este pueblo también se estaba apartando. ¿Y qué iban a recibir? Solamente castigo, ¿verdad? Ellos algunas veces recibían castigo por sus propias cosas que hicieron, pero aquí había juicio que les iba a caer y la mayoría iban a ser afectados. Algunos no porque fueran buenos, sino porque Dios quería mostrar algo a través de ese poquito que iba a quedar ahí sin tal castigo o tan grande castigo, ¿verdad? Aparte, los pushitos, los poquitos que seguían a Jeremías. Yo no había entendido esto, porque si ustedes han leído Ezequiel, Jeremías o han visto la serie en televisión, entonces ven de que algunos decían, vamos porque allá en la plaza o en el patio o en tal lugar va a hablar Jeremías. Y hasta corrían para ir a ver qué iba a decir Jeremías, para escucharle, ¿verdad? Yo no entendía eso, y era porque esos pushitos que andaban regados haciendo sus labores diarias o en algún lugar, sabían de que Jeremías sí llevaba la palabra de verdad. Y entonces esos poquitos que andaban por ahí, le gritaba uno al otro, Jeremías va a dar una palabra, Jeremías va a hablar en nombre de Dios. Entonces esos poquitos fieles, cada vez que Jeremías iba a dar una profecía, iba a hablar de parte de Dios, corrían al lugar para ver qué estaba pasando, qué iban a decir. Y cuando se metía a problemas Jeremías, no por él, sino porque odiaban la palabra de Dios, todo el pueblo, ¿verdad? Entonces él se metía a líos por eso. Se oponían los sacerdotes, el rey, los príncipes, el pueblo, todo mundo, casi todos los de ahí se oponían. Y entonces muchas veces le alegaban, lo golpeaban y le hacían una serie de cosas. Por eso es que esos poquitos que sí creían en la palabra de Dios, llegaban con Jeremías y, no, déjenlo, no molesten a Jeremías, ¿verdad? Trataban de apoyarle.
trataban de escuchar lo que Jeremías llevaba. Entonces, en esa ocasión, Dios se apiadó, ¿verdad? De ese puchito de gente, de esos poquitos que andaban ahí queriendo conocer la verdad. Ellos estaban un poquito más complicados para recibir la palabra que nosotros hoy en día. ¿Saben por qué? Nosotros tenemos la Biblia. Ya podemos agarrar la Biblia o llegar a un lugar donde se reúnan, porque ahora hay muchos lugares donde se reúnen a hablar de la palabra de Dios y ahí poder escuchar la palabra, leer la palabra. En cambio, antes eran unos rollos, unos pergaminos y no cualquiera tenía acceso a eso, ¿verdad? Y entonces se juntaban en el lugar donde alguien que lo tuviera. Y los que tenían estos rollos, como se mencionó ahí, la mayoría no los aprovechaban, sino que más bien hacían las cosas incorrectamente. Dios dijo que consumiría a Judá, versículo 11, porque resueltamente se rebelaron contra mí, la casa de Israel y la casa de Judá, dice el Señor. Aquí sí menciona a los dos, ¿verdad? Israel y Judá. Aquí el Señor habla tanto de Israel y Judá, aunque Israel había sido completamente destruido poco más de 100 años antes. Entonces era lo que les decía. La hermana mayor ya había sufrido antes y la hermana pequeña Judá no quiso aprender de eso, sino más bien peor se comportaba. Él concluyó, o sea Dios, ¿verdad?, que ambos habían cometido alta traición espiritual. Él emplea las palabras contra mí, que se refiere al hecho de que todo pecado es dirigido por Satanás contra Dios, ¿verdad? Entonces, ¿quién movía a la mayoría acá de Judá y a los que fueron de Israel? Satanás los movía, ¿verdad? Por eso era que Satanás encontraba por dónde entrar para decirle a Dios, mira, ya logré quitar estos de tu camino, de tu mano. Pero el Señor es grande y poderoso, ¿verdad? Él siempre va a obrar con justicia, nos da oportunidades. No fue 1, 2, 10 profecías, sino fueron muchas profecías que se le dieron a estas personas para que pudieran arrepentirse. O sea, la paciencia de Dios, la misericordia de Dios es grandísima, ¿verdad? Igual ha sido con nuestras vidas. No sé cuántas veces Dios nos ha hablado a través de un siervo, de un ministro, de la Biblia, a través de una alabanza, a través de sueños, a través de algunas veces tal vez nos despierta y nosotros en el espíritu de repente recibimos algo ahí, ya sea para que Dios nos esté corrigiendo o porque quiera darnos a conocer algo, ¿verdad? Pero son tantas las cosas y eventos en las que Dios nos habla y es una misericordia tan grande, ¿verdad? Porque nosotros, ¿qué somos delante de Él? Sin Él, nada, ¿verdad? Somos una nada y Él es grandísimo, ¿verdad? Él es fiel y nosotros le fallamos, ¿verdad? Muchas veces. En el 12 dice, negaron al Señor y dijeron, Él no es y no vendrá mal sobre nosotros, ni veremos espada ni hambre. Él no es, se refiere al hecho de que Judá negó que Dios estaba hablando por medio de Jeremías. Negaron al Señor significa dar una falsa representación o contradecir algo. Al pueblo, ¿quién le enseñó de que las cosas iban a ir bien? De que todo iba a estar mejor, que iban a ser bendecidos. Los falsos profetas o los profetas que estaban haciendo mal su ministerio o trabajo en ese entonces. Porque mientras Jeremías decía, arrepiéntanse, va a haber destrucción, va a haber desolación. Y los otros profetas que eran mayores en edad que él, tenían más tiempo en el ministerio, pero no estaban bien con Dios. Entonces ellos decían, ya va a pasar esto, va a venir paz, va a venir tranquilidad, va a haber bendición. Decían todo lo contrario, ¿verdad? Al humano, ¿qué más le llama la atención?
cuando algo va a ir bien, ¿verdad? Si a mí me dijeran, mire, le vamos a dar su libra de carne para que se la coma, ¿verdad? Y me dicen, mire, le vamos a hacer otro, ¿verdad? Me puede decir, mire, le vamos a hacer un poquitillo así de caldo de chipilín para que se lo coma, ¿verdad? Y sabiendo que a mí el chipilín me pasa, pero tengo que mezclarlo con algo. Entonces yo diría, no, yo prefiero que me den mi libra de carne, ¿verdad? Porque la carne me gusta bastante. Pero ese es en el sentido de la comida, ¿verdad? Y en ese entonces, como la gente estaba deleitada en el pecado, entonces para ellos era mejor escuchar, todo se va a calmar, voy a tener más posiciones, me va a ir bien, vamos a engrandecernos acá, ¿verdad? Eso era lo que pasaba ahí. En el 13, antes los profetas serán como viento y no hay en ellos palabras, así se hará a ellos. Entonces el versículo anterior y este dice que pudieran parafrasearse de esta manera, se los voy a explicar. Ellos han contradicho al Señor y dijeron, no a Él, ni a la calamidad nos vendrá, ni tampoco veremos espada ni hambre, porque los profetas, es decir, los verdaderos profetas de Jehová, no son más que charlatanes, y la palabra de Dios no está en ellos, y las miserias con que ellos amenazan vendrán sobre ellos mismos. Y de este modo los predicadores populares de esta época, como en la actualidad, dijeron que Dios nunca castiga el pecado y a los pecadores, que Él no echa a alguien en el lago de fuego, que en efecto no hay lago de fuego, y que estos predicadores, quienes anuncian su ira venidera, contradicen su carácter y dicen necedades. Entonces, si se dan cuenta, en el tiempo antiguo y en la actualidad, algunas personas dicen de que el pecador no puede ser castigado, pero sí, si Dios es justo, va a obrar con justicia. Pecador, ¿qué vas a recibir? Castigo. Todos somos pecadores porque la Biblia dice, ¿verdad? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Bueno, no hay ni uno solo, dice la Biblia, ¿verdad? Entonces entramos en el aro todos. Desde que Adán y Eva fallaron, todos los demás traemos naturaleza pecaminosa. Entonces todos entramos en el aro de pecador, castigo, ¿sí? Pero los que reconocimos a Cristo como nuestro Salvador, Él pagó por nuestros pecados, ¿verdad? Pero alguien que no anuncia a Cristo que castiga al pecado y a los pecadores, estaría en contra de la Biblia, ¿verdad? Alguien que diga, no, es que no existe el lago de fuego, esto solo fue, ¿cómo le llaman eso? Como una historia, un cuento, ¿verdad? Algunos explican que eso es un cuento, pero eso no es un cuento, es algo real, ¿verdad? En un montón de libros de la Biblia menciona segunda muerte, lago de fuego, lago de azufre, el infierno, castigo eterno, ¿verdad? Entonces no podemos decir, es que es una novela, un cuento, ¿no? ¿Verdad? Por eso es que es importante que en todos los lugares donde se predica la palabra de Dios, donde conocemos al Dios verdadero, no vayamos a entretener a la gente, ¿va? Porque algunos se emocionan y que vas a recibir millones y vas a recibir esto y que lo otro y te va a ir bien y vas a recibir sanidad. O sea, Dios sí quiere bendecirnos, ¿verdad? Pero muchas veces es más emocionalista todo el tema de que poder decir que si Dios quiere, ¿verdad? Porque si Él quiere, porque es la voluntad de Dios, seremos bendecidos. Tendremos un poco, más o menos, mucho. Esa sería la voluntad de Dios, ¿verdad? Lo que Él quiera darnos. Pero lo que nosotros tenemos que hacer es marcar, ¿verdad? No fallarle a Dios, seguirle a Él, buscar la santidad, no andar como cargando el pecado y contemplarlo y, no, es que como Él es un
una buena persona, ¿va? ¿Cómo le voy a llamar la atención o cómo le voy a quitar un privilegio? Y estando cometiendo graves faltas, ¿verdad? A eso se refiere lo que estamos hablando en este momento. En el versículo 14, por tanto, así ha dicho el Señor Dios de los ejércitos. ¿Por qué hablasteis esta palabra? He aquí yo pongo en tu boca mis palabras por fuego, y a este pueblo por leños, y los consumirá. El fuego que los consumirá sería la unción del Espíritu de Dios sobre Jeremías. Y aún después de todo esto, Judá no volvería. O sea, aunque Dios les dijera, mira, te voy a dar todo esto bueno, o te voy a dar todo esto malo, Judá no pretendía regresar ni cambiar. Versículo 15. He aquí yo traigo sobre vosotros una nación de lejos, oh casa de Israel, dice el Señor. Gente robusta, gente antigua, gente cuya lengua ignorarás y no entenderás lo que hablare. Esta nación habla del poderoso imperio babilónico, ¿verdad? Que eran los que los iban a invadir, los iban a atacar y se iban a llevar a la gente. Bueno, algunos iban a morir y a otros se los iban a llevar a su tierra, ¿sí? En el 16 dice, su aljaba como sepulcro abierto, todos valientes. La idea de este pasaje, como dado por el Espíritu Santo, es para mostrar la crueldad y el poder del invasor babilónico, todos usados como instrumento del Señor. Entonces, Israel era poderoso, Judá era poderoso, Babilonia también eran poderosos. Pero Israel y Judá, lejos de Dios, desprotegidos. Babilonia era poderoso, pero como parte de la misión de lo que se tenía que cumplir era que Babilonia fuera a invadir a Judá y a Israel, entonces Dios permitía esas cosas. El problema de Nabucodonosor era de que él pensaba que él era el Dios, el rey, el poderoso, el invencible, ¿verdad? Sino más bien el Dios verdadero era el que le estaba permitiendo que hiciera él las cosas. Y también como un plan de lo que ya estaba escrito, ¿verdad? En el 17. Y comerán tu mies y tu pan, que habían de comer tus hijos y tus hijas. Comerán tus ovejas y tus vacas, comerán tus viñas y tus higueras, y saquearán tus ciudades fuertes en que tú confías, y a espada convertirá en nada. Que había de comer a tus hijos y a tus hijas, en el hebreo original en realidad dice, ellos comerán a tus hijos y a tus hijas, que significa que serían asesinados. Y eso fue lo que pasó. Nosotros porque ya supimos a través de la palabra, ¿verdad?, qué fue lo que pasó. Pero los que estaban en ese entonces, ellos seguían festejando, haciendo sus relajos, sus rituales no buenos, ¿verdad? Creían que todo iba a estar tranquilo, pero más bien cuando llegó el pueblo ahí, solo a hacer matazón. En el 18, sin embargo, en aquellos días, dice el Señor, no os acabaré del todo. La compasión tierna para los hombres culpables está revelada en esta frase, yo la perdonaré. Que eso también habla del versículo 1, ¿verdad? Pero no del todo. Eso es en el versículo 10 que leímos. Y no os acabaré, en este versículo que leímos, ahí se dice eso. Entonces vemos que para Dios era bien fácil, ¿verdad? Desde el inicio agarrar malo, y consumirlo y vamos a hacer otra raza. ¿Va? Pero no, Él ha tenido compasión y misericordia. Para concluir en el 19, ¿qué nos dice? ¿Y será que cuando preguntareis por qué hizo el Señor, el Dios nuestro, con nosotros todas estas cosas? Entonces les dirás, de la manera que me dejasteis a mí y servisteis a dioses ajenos en vuestra tierra, así serviréis a extranjeros en tierra ajena. Entonces, el propósito de este pasaje es que, puesto que como los judíos
servían a dioses extraños en la tierra de Jehová, ¿sí? Ellos llegarían a ser esclavos de los extranjeros en una tierra que no sería suya. Es peor eso, ¿verdad? Muy bien, esto ha sido el tema de hoy. Vamos a cortar el mensaje y vamos a orar para que Dios nos bendiga y nos ayude con las peticiones.